creación, todo hombre y mujer, obviamente, valga el sentido de género que está de moda, todo ser humano, al momento de ser creado, tiene una necesidad importante, que es la necesidad de adoración a Dios. Todo ser humano, la Biblia dice que Dios puso en el corazón del hombre, desde la creación, puso dos cosas muy importantes. La primera, Él puso la ley, que es el sentimiento del bien y el mal. El hombre sabe por más que viva en una tribu muy lejana, sin contacto con la sociedad, sabe que hay algo bueno y que hay algo malo. El hombre desde que nace, Dios pone en el corazón lo bueno, el sentido del bien y el mal. Lo segundo que Dios pone en el hombre es el sentido de eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y es por eso que el hombre siempre ha buscado una respuesta para ver qué va a suceder después del mundo, de vivir en este mundo. Ellos sienten y piensan que debe haber algo después de la muerte. Y es que eso no fue culturizado mentalmente, eso fue puesto en el corazón de toda la creación de Dios. Una vez que Dios creó al hombre, Él puso el sentimiento de eternidad. O sea, toda persona en este mundo siempre tiene la misma pregunta. ¿Qué habrá una vez que nos vayamos de este mundo? En los creyentes, como nosotros, hijos de Dios, sabemos que hay un cielo y un infierno. Pero hay tantas personas que creen que en algún momento irán de repente a un lugar de repente reencarnados como animales, como personas. Hay gente que creen que van a ser de repente reencarnados en otros seres o estarán volando en el espacio. Hay gente que piensa inclusive que una vez muertos van a estar vagando por la humanidad vengándose de los que les hicieron daño, ¿verdad? Hay tantas creencias en cuanto a qué va a suceder una vez que partamos de este mundo que literalmente eso no es que todo ser humano lo tiene porque sí. Dios lo puso en el corazón de todo ser humano y la Biblia habla acerca de que Dios puso eternidad en todos los corazones. Amén. Y lo interesante de todo esto es lo central, que es desde ese momento el hombre ha buscado en quién poner su fe y a quién adorar. Y es por eso que a lo largo de la humanidad hemos visto de repente tribus, culturas que han inventado dioses, estatuas. Hemos sido sociedades que han levantado dioses falsos, obviamente, porque esa necesidad también estaba en el corazón del hombre desde la creación. La necesidad de adorar a un ser superior, a un ser supremo. Lo estoy diciendo como parte histórica, no es que hay un ser supremo fuera de Dios. Dios es el único ser supremo y es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ok, clase, bienvenidos a la clase de la Iglesia de la Ciudad. El día de hoy soy el profesor Sebastián Alencastre y voy a enseñarles acerca de las teorías de... No, es una broma. Pero lo interesante de todo esto, y aquí parte toda la enseñanza, porque el primer tema de hoy día es desechando el Dios mental. Repite conmigo, voy a desechar mi falso Dios mental. ¿Por qué es importante? Porque una vez que toda cultura empezó a sentir la necesidad de adoración, estamos viviendo tiempos en este momento en el hombre busca la adoración de sí mismo. El hombre está buscando levantar adoración a sí mismo. Hay gente que dice, sí, pero yo soy agnóstico, yo soy ateo, ¿verdad? Y yo no creo en Dios. ¿Qué crees? En mí mismo. Entonces, si crees en algo, estás creando en ti mismo, ¿verdad? El sentido de adoración es muy importante o es necesario en el corazón de toda la humanidad. Pero la Biblia muestra el camino correcto de un Dios que desea y que anhela y por bien de nosotros planea que su creación lo adore. Y es que todo comienza así. Una vez que el hombre es echado del paraíso, una vez que el hombre es expulsado, la creación de Dios es expulsado del paraíso, ¿sabes lo que sucede ahí? Lo que sucede es que el hombre empieza a vivir en enemistad con Dios y comienza un camino en el cual no a todos fue revelado Dios. Todos sabemos la historia y pasaré por los que saben de Biblia, podrán de repente entenderlo mejor. Los que no, se lo explicaré lo más breve posible para que lo entendamos. Una vez en el Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer salen del paraíso. En ese momento ellos en sus generaciones pierden contacto con Dios. Y todo sucede con Abraham, que fue el hombre que Dios llamó para a raíz de él y de su descendencia poder hacer una nación en el cual Dios había decidido a esa nación por medio de Abraham revelarse a sí mismo. Amén. Y en ese momento Israel empezó a conocer, o la descendencia de Abraham
cuando se empezó a poblar Israel, la nación de Israel, ellos empezaron a conocer a un Dios vivo y Dios empezó a revelarse a ellos. Pero ellos mismos, al mezclarse con otras culturas, al mezclarse con otras creencias que estaban de moda, ellos mismos empezaron a alejarse de la adoración correcta y la adoración que la Biblia habla, la adoración divina, la adoración a Dios. Ellos se alejaron del lugar que Dios había dispuesto para que ellos adoren. ¿Por qué? Porque decidieron adorar a falsos dioses. Y el tema hoy día va a hablar acerca de qué clase de Dios tienes tú en tu mente. Y te hablaré con la Biblia para que luego no me eches la culpa fuera y pastor, usted dijo eso. No, la Biblia dice, así que te las agarras contigo mismo. Amén. Mateo 15:8, abran sus Biblias o anótenlo para que ustedes estudien en casa. Mateo 15:8 dice lo siguiente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y mis amados, es la adoración vana. La adoración que todo ser humano o que toda persona que conoce de Dios tiene o piensa tener. Usted puede ser un hijo de Dios, usted puede ser una persona que conozca, que haya escuchado de Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano y nunca va a la iglesia, ni siquiera ahora hace su vida lo que quiere, ¿verdad? Las chicas dicen, soy soltera y hago lo que quiera. Y mi Dios no se desespera, empiezan a cantar, me imagino. Pero ¿saben una cosa? Esa adoración es vana también. Porque por más que nosotros somos hijos de Dios, a veces nuestro corazón, a no estar en el lugar correcto, a no poder estar conectados con el Dios correcto, inventamos un Dios mental. Y creemos que Dios puede hacernos pasar ciertas cositas. No es que yo puedo hacer esto y es que yo puedo vivir así. Es que Dios sabe que me ama y Él me ama y yo ya lo conocí a Dios en la iglesia y a veces comenzamos a creer en Dios, pero a nuestra manera. Y esa, mis amados, es una adoración ultra vana, así que tenga cuidado. El siguiente tipo de adoración actual es la adoración ignorante, que esa es la que estamos viviendo mucho en el mundo y por no decir, hablando de nuestro país, en esta nación. Hay gente que adora lo que le dicen que tiene que adorar. Hay que la estatuita, que la estampita, y no estoy hablando de nadie, estoy diciendo una verdad bíblica. La adoración ignorante es la adoración de muchas personas que ya ven de repente un pajarito y le están levantando un altar. Ya ven que de repente hubo un temblor y de repente hubo un incendio en una casa, pero un muro no se quemó, el muro está intacto. Y decimos, uy, el muro de Dios, ¿no? Y automáticamente creemos y le damos adoración por ignorancia. Hay mucha gente que yo conozco que van a iglesias y van a la iglesia católica o dicen ser católicos y les pregunto, oye, ¿y la Biblia dice eso? ¿Sabes que la Biblia decía eso? Ni siquiera saben. Como también hay en esta iglesia gente que viene y ni siquiera sabe por qué viene. Gente que viene inclusive y, bueno, yo voy a levantar la mano porque el chico de allá, que por cierto tiene un buen look, levanta la mano. Así que, ¿no? ¿Y por qué levanta la mano? Para recibir ¿qué? El peso de la gloria, ¿no? Hay gente inclusive que comienza de repente a orar como oran en otros países. De repente hay un peruano que habla así, hermano, Dios te bendiga, y se pone a orar y, Padre, en el nombre de Jesús, porque Cristo vino, Padre eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ignorancia, porque imitamos y queremos imitar algo que a veces no conocemos. Y por eso es importante que usted entienda a quién realmente es el Dios al cual adoramos. Quién realmente es el Dios por el cual nos convocamos a rendirle honor, adoración. Usted no está aquí para recibir, usted está aquí para darle a Dios no solamente un pedazo de tu tiempo, sino todo tu ser en este pedazo de tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí reunidos para adorar a un verdadero Dios. La Biblia dice en Hechos 17:22, habla acerca de Pablo. Y Pablo estuvo en un lugar, Atenas, para los que se creen muy, muy filósofos, Pablo estuvo en Atenas y derrumbó muchas filosofías de la época. Para ser un poco histórico, se podría decir, en la época que Pablo, siervo de Dios, estuvo en Atenas, estuvo rodeado de los filósofos más grandes que la humanidad pudo existir o conocer. Esa fue la época de la filosofía griega. Ahora toda la filosofía que hablan, vamos a filosofar, ¿verdad? Y Filosoraptor. Y comienzan a hablar, solamente están hablando de lo que pasó hace miles de años, hace más de 2000 años. Y Pablo estuvo en la cuna
de las falsas ideologías y la filosofía y estuvo ahí y van a ver lo que vio. La Biblia dice en Hechos 17:22 dice, entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque Pablo estaba viendo que llegó a una ciudad donde había un montón de estatuas, había un montón de falsos dioses, habían dioses de todo. Y Pablo se da cuenta de que había una estatua, había un monumento hecho y decía al Dios no conocido. En resumen, o en el griego original decía al Dios que aún nos falta descubrir. Y ya le habían hecho una estatua ahí, ya le habían puesto un monumento por si es que se nos escapa un Dios, aquí está su estatua, ¿verdad? Pero tenían dioses de todo, realmente eran gente que iban detrás de falsos dioses, que buscaban adoración y ellos querían entender a quién iban a adorar e inventaban falsos dioses. Pero me encanta porque Pablo, viendo toda esa necesidad, él no se quedó callado, él no dijo, bueno, entonces vamos a sentarnos a ver y a pasar a los que quieren creer. Él llegó a estar en el mismo lugar donde se reúnen todos los sabios y filósofos de la época de Atenas. Él estuvo ahí y en ese mismo lugar él predicó el evangelio y se enfrentó a todos los más grandes filósofos. Y por eso ahora vienen chancáis de a 20, pero yo soy filósofo, no estoy ofendiendo a los filósofos por si acaso, pero a veces cuando el filósofo quiere contradecir a Dios o quiere venir en contra de un principio bíblico, eso sí es chistoso. Porque nunca la filosofía ha podido con la palabra. Eso es mentira. ¿Sabes con quién ha podido? Con creyentes que no sabían de la palabra. Con eso se han podido los filósofos. Sí, claro, porque, oye, ¿y por qué Dios existe? Bueno, yo no sé, la verdad, hermano, pero yo cuando fui sentí algo en mi corazón y un calambre en mi cuerpo, ¿no? Y me dio la chiripiolca, y lo sentí. No. Es por eso que es importante que todo creyente sepa realmente quién es Dios, conozca de la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Gloria a Dios. Entonces definitivamente existe la adoración real. Y la Biblia dice en Romanos 12:1, dice lo siguiente: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Me encanta esa parte. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa nuestro culto? Es su adoración. Presenta todo tu ser a una adoración viva, a quien es nuestra adoración. Y lo que dice en Juan 4:24, dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sabes lo que significa adorar en espíritu y en verdad? Porque a veces los que tenemos tiempo en la iglesia decimos, es que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, 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 ¿verdad? Pero para hacerte directo, espíritu y verdad, primero verdad. Repite conmigo, verdad. El espíritu nos revela la verdad. Y la verdad es saber a quién estás adorando. Él está buscando gente que se reúne en una congregación y no esté como que, ay Señor, yo no sé si tú me escuchas, pero bueno, pues levantaré la mano porque el de adelante levanta la mano. Él no está buscando gente que adore solamente un domingo durante las alabanzas, durante la adoración. Él está buscando gente que viva una vida de adoración constante. Él está buscando gente, un pueblo que esté viviendo una vida de adoración, saber por quién viven. Nuestro estilo de vida, una vez que nos convertimos a Cristo, cambió. Ya no adoramos a nadie ni a nosotros mismos. Nuestra vida es una vida guiada en adoración a Dios. Estamos viviendo y adorándole en espíritu y en verdad. Y me encanta porque ese es el deseo santo de Jesús, el Hijo de Dios. Que le adoremos en espíritu y en verdad, con las manos limpias, que es santidad. Pero no sucederá nada si tú dices, voy a adorar en espíritu nomás. No, espíritu y en verdad es saber a quién estás adorando y dejar que el Espíritu de Dios que está en todo creyente te dirige a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero sucede algo, voy a volver con Pablo para poder entrar a hablar acerca directamente de nuestro Dios. Que a veces nosotros tenemos una imagen correcta de Dios. Tenemos una idea incorrecta de Dios. Y es que esto, mis amados, es algo desde la creación, lo dije hace un momento. Y la Biblia dice, en Hechos 2:17 y 23, dice lo siguiente: porque mientras caminaba, eso le está diciendo a los atenienses, a los filósofos de la época, mientras que caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados.
Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden cultos y conocer es de quien yo les hablo. Y esa fue la muletilla que Pablo usó para presentarles el Evangelio y hablarles del Dios verdadero. Y yo te voy a decir algo de arranque para que no me malinterpretes más adelante, porque quizás lo puedes hacer. Solamente hay un Dios. Es una mentira de la gente que dice todo camino lleva a Dios. Todo camino va al mismo Dios. No es el mismo Dios. No, lo que pasa es que los árabes creen en Dios, pero lo llaman Alá, ¿verdad? No es que los hindús creen en sus dioses, pero no son dioses, son el mismo Dios, pero le ponen otros nombres. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios, ¿sabes por qué? Porque su carácter y sus atributos son totalmente distintos. ¿Cómo puedes comparar al Dios verdadero con un Dios que en su Corán, en el libro sagrado de los musulmanes que creen en Alá, tienen tantas cosas que contradicen la palabra de Dios? ¿Cómo puedes decir que es el mismo si hay mucha gente que ha tomado de esas palabras y están matando gente? Y para ellos, para que venga su Mesías, ellos tienen que destruir Israel. Para que su Mesías venga, que no es Jesucristo, es su Mesías. Ellos están buscando la destrucción de los que no creen, de la muerte de todos los demás, porque estamos contaminados. No es el mismo Dios, porque todos sabemos que Juan decía Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Pero voy a hablar más de eso, solamente quiero agarrarte de arranque. No te confundas, no todos los caminos llegan a Dios. El único camino, la verdad y la vida, ¿quién fue? Jesucristo. Gloria a Dios. Mis amados, todos nosotros tenemos en nuestra mente, hemos hecho sin querer, hemos querido y hemos armado un Dios a nuestra conveniencia. Y hoy día usted va a salir sabiendo la verdad. Y si usted me promete, usted se promete realmente de que usted seguirá viniendo las 3 semanas, yo te aseguro que saldrás de este lugar con un concepto real, original y bíblico de quién es Dios. Así que voy a hablarte ahora de que nosotros, todo creyente, tenemos el privilegio de poder saber y conocer a Dios. Se nos ha sido revelado esa verdad. Aquel que no cree en Jesucristo, aquel que no cree en Dios, no tiene ese privilegio. Y es por eso, mis amados, que mucha gente que se dice no creer en Dios, quieren pruebas para creer. Y ese es, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que me buscan para decir, a ver, si Dios existe, remuéstramelo, ¿verdad? La Biblia es clara cuando dice, cree y verás la gloria de Dios. No dice ver para creer, dice cree y verás. Pero la gente está buscando ver para creer. Pero así no funciona el mundo espiritual. Así no funciona Dios. Dios quiere que creas y verás. Y creer es la fe que nos da a través del poder del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Éxodo 6:7 dice, yo te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Y luego dice, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Dios le está diciendo a Israel, yo voy a ser tu Dios. Pero para serte más directo, nosotros como hijos de Dios, a través de Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Y se nos ha revelado la divinidad, el poder y la sobrenaturalidad de Dios a nosotros. Y con esta base te estoy dando el derecho a poder escuchar quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, el derecho te lo da Dios, pero yo te estoy recordando que tú tienes todo el privilegio, la gracia de poder escuchar y saber quién es Dios. Voy a hablarte de los atributos de Dios y quiero basar la enseñanza en esto. Quizás sea un poco más metódico o un poco más pausado porque me interesa que usted pueda apuntar, pueda traer su libreta o su celubiblia de repente y pueda usted apuntar qué significan los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos en primer lugar? Son las cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y constituyen su esencia y su carácter. Los atributos de Dios es realmente las perfecciones de Dios y por las cuales podemos conocer a Dios. Y la Biblia, mis amados, habla de todas ellas, pero vamos a dividir los atributos de Dios con los comunicables y con los incomunicables. ¿Qué significa eso? Los comunicables son los que Dios nos ha dado, sus atributos que Dios nos ha dado para que lo conozcamos y para que nosotros también lo imitemos en nuestra vida. Y los incomunicables son los atributos que el hombre no puede imitar y tampoco puede entender.
como la soberanía inclusive, como la omnipotencia, como la omnisciencia, como la eternidad de Dios. Nadie creó a Dios, Dios siempre existió. Nosotros no podemos entender porque como seres humanos nosotros vivimos en un tiempo distinto al de Dios. Quiero que entiendas lo siguiente, hay dos clases de tiempos, el Kairos, que es el tiempo de Dios, es un tiempo que nosotros como seres naturales no entendemos y nunca vamos a entender. Porque Dios nos ha puesto para habitar y vivir en el Cronos. El Cronos es el tiempo que Dios nos dio a los seres humanos, que ese tiempo tiene una fecha de caducidad. ¿Qué significa eso? Nacemos y morimos. Tenemos un calendario. Tenemos horarios, el sol y la noche. Dios los puso ahí para que nosotros podamos tener un inicio y un final, incluyendo de nuestros días en la tierra. Hay estaciones, hay fechas. Ese es el cronos de Dios, del hombre, donde el tiempo que Dios puso al hombre para que habitara. Pero quiero que usted sepa algo. El hombre no puede traer a un Dios santo, soberano, que vive en su tiempo, en el Kairos, quiere entenderlo y quiere traerlo al Cronos. No funciona así. Dios puede entrar a todo, pero nosotros no podemos entrar al tiempo de Dios. No podemos. Los tiempos de Dios son perfectos, nosotros no podemos. Ay, ¿y por qué? Y por eso ese es el choque por la gente que no cree en Dios. Los agnósticos te dicen, ay, pero entonces ¿quién creó a Dios? Como que no, los que estamos con un poco de experiencia con ellos, a ver, dime tu pregunta. Ya sabemos ya, ¿quién creó a Dios? Ya, vamos a la Biblia, ¿verdad? Dios no tiene tiempo, Dios existió siempre. Quizás tú no lo entiendas porque en nuestra mente, en nuestro chip mental desde la creación, tenemos un inicio y un final. ¿Me están entendiendo? Entonces son atributos comunicables. Repite conmigo, comunicables, incomunicables. Son dos clases de atributos de Dios que los comunicables Él nos transmite y podamos imitarlo, y los incomunicables son los que no podemos, pero los podemos conocer a través de su palabra. Voy a comenzar por lo difícil, que son los atributos incomunicables. Son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, ¿ok? ¿Están prestando atención? Digan un amén fuerte. Den un salto de un pie. Ah, no están atentos, no es una broma. Genial, gloria a Dios. Amén, dice la hermana, se saltó. Gloria a Dios. 1 Corintios 8:6 dice lo siguiente. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, para quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Me encanta porque hablan acerca del Padre y del Hijo, pero primero que tenemos que entender es la unicidad de Dios. Dios es único. No hay otro Dios. No existe un ejemplar similar de forma distinta interpretada. No existe, te engañaron, te mintieron. Si tú no buscas a Dios conociendo quién es Dios en su palabra, usted está adorando un falso Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, que tengamos cuidado de los últimos tiempos, que vendrán falsos maestros. Son gente que no conoce a Dios. Son gente que te hablan de un Dios que dicen conocer y ni siquiera tienen el derecho de conocer y de buscarlo, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Tengan cuidado de levantarse un Dios mental, porque ese es un pecado, esa es idolatría. De querer creer en un Dios. No, pero es que el Dios que yo creo, y ya he escuchado gente cuando en consejerías, no, es que Dios no es así, pastor. Y si estudiamos la palabra, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, tiene tantos atributos, pero a veces queremos incrementar una verdad que para nosotros es la más fácil, que es el amor y la gracia. No, es que la gracia de Dios, nosotros vivimos en la gracia de Dios, podemos hacer lo que querramos, Él nos perdona solamente con un perdón, pero un perdón sin un arrepentimiento real es una burla delante de Dios. Repito, un perdón sin el arrepentimiento que lo da el Espíritu Santo, valga la redundancia, o valgan verdades, es una falta de respeto, es una deshonra delante de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Genial. Pero voy a seguir, me estoy yendo de tema porque tenemos un mes, así que tengo es como que tengo que racionar la comida el día de hoy. Pero créeme, lo que se va a venir en estos meses va a ser poderoso. Créeme. Vamos a hablar de tantas cosas que todavía no te interesan porque si no las vas a querer buscar en otros lados. Así que no es una broma. Gloria a Dios. Dios es único, Dios es auténtico, no existe otro Dios, no tiene duplicado. Dios es único. No existe que Alá, no, esos falsos dioses, son dioses creados por el hombre, son falsos dioses, inclusive hay muchos que son demonios,
Hay muchos que son demonios y que pueden hacer cosas sobrenaturales, pero son demonios. Tengan cuidado. Ay, que me hizo el milagrito, que son demonios. Son demonios. Dios hace milagros. Y te voy a decir por qué bíblicamente. Porque cuando Moisés fue delante del faraón con la vara que Dios iba a usar, Moisés con su vara la convirtió en serpiente. Y vinieron unos hechiceros del faraón, que lo que hicieron fue imitaron a Moisés. Pero Moisés se devoró a esas serpientes o esos bastones que se convirtieron en serpientes. ¿Qué significa eso? Que Satanás también imita. Quiere imitar el poder de Dios. Y a veces inclusive, y quizás quiero ser sincero con ustedes porque son ovejas de este redil. Pero yo sé que hay en el pueblo que Dios eligió, el pueblo cristiano, hay muchas iglesias donde literalmente están bajo poderes malignos y no benignos. ¿Cómo te puedes explicar que digan que hay una unción, un avivamiento y hayan gente que esté caminando como animales? ¿Cómo puedes explicarte que viene un hombre o una mujer y empieza a decir, yo digo de parte de Dios, y se llene sus maletines de dinero porque le está robando al pueblo de Dios? ¿Cómo te puedes explicar de que hay iglesias que te prometen que si tú das, lo que tú des, Dios te va a dar, y si no das, Dios te va a maldecir, y depende de tu ofrenda es el tamaño de tu milagro? Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque hemos pensado en un Dios mental, pero Dios es único. Tengamos cuidado. Amén. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Y por eso 1 Corintios decía que hay un Dios. Solamente hay un solo Dios. No existe otro. El siguiente punto. Son 9. Ojo. Me olvidé decirles. Son 9 atributos comunicables y son 9 atributos incomunicables. Los incomunicables. El primero es Dios es uno. La unicidad de Dios. El segundo es unidad de Dios. Está en 1 Corintios 8:6, que lo hemos leído hace un momento. ¿Qué significa la unidad de Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. ¿Amén? ¿Y cómo es eso? Ay, es que lo que pasa es que es sólido, líquido y gaseoso lo está de la materia. No es así. Son uno. Pero ¿cómo puedes? Si vino Jesús, son uno. Hay cosas que quizás tú no vas a entender si no estudias la Biblia, pero son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo. No existe como que hay una persona, que Cristo tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Espíritu Santo tiene Padre y Madre. No existe eso. Que la Madre, que la diosa Madre, no existe. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. ¿Amén? ¿Estamos siguiendo? Voy a seguir avanzando porque se va el tiempo. El tercer punto es la autoexistencia de Dios. Lo decía hace un momento. Dios existe siempre. La Biblia dice que Él es el alfa, el omega. Él es el principio y el fin. Él existió siempre y Él se creó, para ser directo y fuerte, solo. Nadie creó a Dios. No es que vino otro Dios superior y lo creó Él. No. Él no tiene un inicio y un final, y tampoco Él no fue creado por nadie. Él es literalmente un Dios que tiene una autoexistencia. Y si Dios existe, ¿qué creo a Dios? Yo estoy cansado hasta de ver lo que escriben o lo que dicen a veces. Y si Dios existe, ¿qué creo a Dios? Explícame. La verdad, a veces, estoy sincero, no me gusta perder mi tiempo, porque hay gente que literalmente busca, pero si no tienen el espíritu correcto, no van a entender. Vuelvo a decirles, cree y verás. Repite conmigo, creo y veo. Creo. Gloria a Dios. Y los otros decían, creo, veo. Sí, están siguiéndome en el orden. Gloria a Dios. Pero seguimos. En Juan 5:26 dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Escuchen esto. El Padre tiene vida en sí mismo. Y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. El Padre tiene vida en sí mismo. Está clarísimo. Dios es autoexistente. Lo cuarto que no entendemos de Dios, de los atributos que no se nos ha sido dado, es la infinidad de Dios. Él no tiene límites, Él no está condicionado por ningún límite humano ni natural. Él es su infinidad, Él es infinito en su espacio. Por ejemplo, los grandes fotografías que hay del espacio, que llegan a miles y miles y miles y miles de años luz, esas fotografías no tienen final, pasan millones de años luz y no llegan a un final. No hay un inicio y un final en el espacio. Nadie lo va a poder descubrir porque son millones de años y ya hasta se cansaron. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios es así, es infinito.
no es finito como nosotros. Ay, finito, el fino. No, no. Finito es que tenemos, obviamente, un límite en lo que hacemos. O sea, nosotros podemos saltar de aquí y no vamos a volar. Más si es que estás gordo como yo, no vas a volar, vas a caer y encima vas a hacerle ya al asiento. Pero Dios no tiene límites. Él es sobrenatural. Nosotros somos naturales. Amén. No tiene límites. Lo 5 es la eternidad de Dios. Y eso, mis amados, es algo que nosotros en este mundo, ojo, no podemos entender. Pero se nos ha sido prometido, y todas estas verdades de Dios se nos han sido prometidas una vez que nos vayamos en la tumba, podamos entrar en la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Voy a hacer la aclaración porque si la eternidad, yo creo en la eternidad, claro, se nos ha sido mostrada, pero no podemos aquí vivir 1.000 millones de años en esta tierra, ¿o no? No pueden hacerlo. Todos tenemos una fecha de aproximadamente 90, 100 años máximo, ciento y tantos años máximo, 150 años para nosotros, amén. Pero quiero que sepan algo. Esto es eternidad, Dios es eterno, lo que le dije hace un momento, no voy a ir a lo mismo, pero en Salmos 92 dice lo siguiente: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Qué importante poder apoyar toda esta verdad con los versículos bíblicos. Amén. Voy a seguir avanzando. En el punto 6 es la inmutabilidad de Dios. Es que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es una cachetada para todos aquellos que dicen, no, pero eso ese es antiguo, ese es 2000. Ahora estamos en otros tiempos, estamos para vivir, disfrutar la vida. Mentira, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él no cambia. Él es el mismo y tú puedes ver en su palabra, puedes saber que su carácter, que su soberanía no ha cambiado. El fondo no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Lo que ha cambiado es la cultura. Eso ha cambiado. Y el error de la iglesia de estos tiempos, de los hijos de Dios, de nosotros, es que queremos meter a Dios en nuestra cultura, cuando tenemos que poner nuestra cultura a Dios. Queremos decir, no, pero como las cosas son así ahora, vamos a hacer que Dios sea así para que la gente no se aleje de la iglesia. Mira, si no te gusta, te incomoda, hablándote de un Dios verdadero, obviamente. Porque yo como pastor me puedo equivocar, como lo he hecho. Como pastor puedo tener tantas cosas que me faltan crecer. Y créeme, soy joven, estoy aprendiendo a ser pastor también. Pero quien no se equivoca es Él. Y está en su palabra. Y si no te gusta, mi amado, te amo mucho, voy a orar por ti. Pero si no te alineas a su palabra, entonces el equivocado eres tú, no Él. Él no se equivoca. Él en Romanos 1:23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con la forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de nuestros falsos dioses que tenemos en nuestra mente. ¿Que por qué? Porque el hecho de querer cambiar una verdad de quién realmente es Dios, el hecho de querer cambiarlo a Él, estamos levantando un falso Dios mental. Créeme, es verdad. La omnisciencia es el 7º atributo que Dios no nos ha mostrado, que no nos hace imitar, que es la inmensidad. No se limita por el espacio. Él está en todos lados, mis amados. Dios está en todos lados. Satanás no. Eso dice, ay, es que el diablo me tiene a mí atacado, pastores, ore por mí, póngame el aceite, por favor. Chorree, piscina de aceite, ¿verdad? Escúcheme, Satanás no puede estar en todos lados. Los que atacan, los que vencen son demonios, son sus demonios. Pero Satanás no puede estar en todos lados, pero Dios sí. Dios está aquí en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? La gloria de Dios está aquí, como también está en otras congregaciones a lo largo del mundo, como también está en el Medio Oriente, en el África, con los misioneros, como también está en la Sierra de Lima, con hermanos que están congregando para adorar a Él, al Dios vivo. Él está con todos nosotros. Gloria a Dios. Y la omnipresencia, pero la omnipotencia, que es Dios conoce todas las cosas. Miren, la omnipotencia de Dios es el poder soberano de Dios. Él sabe todo. Él no se le mueve nada, no se le oculta nada. Es como la mamá que sabe todo ya, que te vio entrar por la puerta, te miró y ya sabe, ¿qué has hecho? ¿Y con qué has estado? ¿Otra vez? ¿No? Y ya sabe ya, ¿no? Estamos durmiendo, uy, se está durmiendo triste, la enamorada lo dejó. Entonces, la mamá, es un ejemplo, ¿no? Pero Dios sabe todo,
todo, todo. Y creo que todos lo sabemos. Dios sabe todo, está en todo, así que sabe todo. La omnipresencia, Él está presente en cualquier lugar. Él está en todo momento. Entonces, estos 9 atributos que Dios no nos ha revelado son los atributos incomunicables. Y con eso voy a terminar mi enseñanza a continuación. Con los atributos comunicables son atributos, verdades de quién es nuestro Dios, que nosotros debemos de imitar porque se nos ha sido dado. Y si usted no está viviendo en estos atributos que se nos ha sido reflejada a nosotros, entonces usted debería el día de hoy ponerse a cuenta con Dios al finalizar. En amor, en confianza, es lo que quizás todos el día de hoy deberíamos hacer porque es un llamado de Dios para su iglesia. ¿Amén? ¿Están siguiendo o no? Los comunicables son los atributos que Dios nos ha transmitido, que Dios nos comparte, que Él comparte con nosotros. El primer punto es la santidad. Repite conmigo, santidad. Eso sí lo vas a repetir, así que van a estar conmigo como coro. Santidad. Santidad es lo que Él nos ha dado como pueblo. La santidad Dios también se lo dio a Israel. Ojo, escuchen esto. Cuando Dios se quiere revelar a alguien en la historia, se ha querido revelar a alguien, lo primero que ha pedido es purificar y santidad. Dios se reveló a Abraham, requirió obediencia, santidad. Dios se reveló a su pueblo Israel y puso la ley para que caminen ¿en qué? ¿En qué? Y Dios en estos tiempos a la iglesia le ha dado el privilegio de vivir en gloria a Dios. Santidad significa cortar o separar, de la palabra kadosh, es cortar o separar. Nosotros, ¿por qué debemos vivir en santidad? Porque somos cortados y separados por Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios santo y que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero la santidad es el camino que usted y yo deberíamos vivir porque demuestra en quién estamos creyendo y a quién estamos adorando. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Demuestra en quién hemos puesto nuestra confianza. Y es por eso que cuando vemos a alguien que está viviendo en santidad, que vive como un hijo de Dios, realmente no solamente transmite confianza, sino que realmente da testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la huella de Dios sobre la humanidad, la separación. Él corta, Él separa de la gente que no cree en Él. Él separa y es por eso que la santidad es el primer paso que todo hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo debiera vivir, porque es el sello de Dios. Él separa a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que debemos vivir nosotros. Y la Biblia dice en Levítico 19:2 dice: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel: sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Versículo apoyo lo que estoy hablando. La justicia, repite conmigo, justicia. Justicia. La justicia es el siguiente atributo que se nos ha revelado como pueblo de Dios. Tenemos de vivir la justicia. Pero quiero que usted entienda lo siguiente. La justicia del hombre y la justicia de Dios son totalmente opuestas. Porque la justicia de Dios es la cual nosotros debiéramos vivir, pero el hombre también tiene una falsa justicia. Por ejemplo, la justicia de Dios lo que busca es la restauración y el arrepentimiento. Pero la justicia del hombre busca venganza. Por eso que me hiciste una cosa, yo te voy a devolver así más, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús dio la otra mejilla. Esa es la justicia de Dios. Busca restauración y arrepentimiento. Voy a seguir avanzando. En Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justicia. Repite conmigo: Dios es justo. Debo vivir en justicia. 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 Gloria a Dios. El tercer punto es la soberanía. Y aquí quizás muchos se quedan soberanía, pero Dios es soberano. Claro, Dios es soberano. Pero la soberanía de Dios es que Él es Señor y Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Obviamente todo esto es una gran escala de Dios. Dios tiene autoridad sobre todas Él es soberano. Pero nosotros como seres humanos, el Señor desde la creación nos dio soberanía en esta tierra. Él nos dio soberanía. Al hombre le dio autoridad y soberanía para poder poner nombre a los animales, para poder ordenar, para poder juzgar. El hombre, Dios le dio autoridad y nosotros tenemos también soberanía en nuestros hogares, soberanía en la iglesia. Soberanía también puede partir del dominio propio, del saber cómo podemos vivir una vida siendo de repente mayordomos de nosotros mismos, de nuestro dinero, de nuestros hogares.
Dios ejerce un gobierno limitado. Nosotros también tenemos un gobierno que es limitado, pero tenemos el mismo ADN, el mismo atributo de soberanía. ¿Me están siguiendo? Dígame. Perfecto. La Biblia dice en Romanos 3:4, por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dice la Escritura acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso ante los tribunales. Amén. El cuarto punto es la verdad. Repite conmigo, verdad. Dios es el verdadero Dios. Amén. Y Jeremías 10:10 dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿La qué? ¿La qué? Y la vida, nadie del Padre si no es por medio de mí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Nosotros como seres humanos, como iglesia, que ha sido revelada los atributos de Dios, nosotros debemos vivir en verdad. Y no solamente se trata de decir mentiras y decir, no, se trata también de vivir en la verdad de Dios. De saber de que siendo el único Dios verdadero, nosotros debemos vivir honrando a ese Dios, ya que no hay otro Dios, ya que es el original, debemos vivir vidas volcadas a Él. Vivir en la verdad es obediencia. Repite conmigo, obediencia. Obediencia a lo que su palabra dice. Obediencia y una vida entregada de corazón a todo lo que Dios es en nuestra vida. Estoy en el cuarto, faltan 3 más. El amor. Ay, todo nos gusta el amor, ¿verdad? El amor ha sido revelado, pero el amor de Dios es el amor ágape, es el amor ágape, es el amor incondicional. Escúchame, tú nunca vas a poder entender el amor de Dios. Porque al igual que todos los atributos que Dios nos ha revelado, que son los comunicables, son limitados. Lo de Dios es totalmente distinto, pero nos refleja y nos los da para que podamos vivir en esa verdad. Escuchen esto, el amor de Dios ágape es ilimitado. Esposos, ¿qué sucedería si tu esposa te falla una vez, 2 veces? Voy a ser directo porque es necesario, ¿no? ¿Qué pasaría, mujeres, si tu esposo te engaña 1, 2, 3, 4, 5 y le perdonas todos los días? ¿Qué pasaría? En algún momento te vas a cansar. Puede que se la perdones, pero ¿qué pasaría si ya infiel? Te vas a cansar y simplemente te das cuenta y te das vuelta y te va a doler, te va a herir. Pero Dios no. Porque muchos de sus hijos le sacan la vuelta una y otra vez. Nosotros somos su novia, escúchame bien, somos su novia. Le sacamos la vuelta una y otra vez, lo vemos una y otra vez. Dios no se cansa, Dios es amor, su amor es ilimitado. Es más, cuando nosotros pecamos y Él nos perdona, nosotros somos especialistas de, uy, te perdono, pero al final, ¿te acuerdas lo que me hiciste, desgraciado, no? Ah, sí, ya estás volviendo a hacer lo mismo de antes, ya me hiciste, ¿no? Pero Dios no. La Biblia dice que Él echa los pecados, los tira, los aleja, como está el este o el oeste. Él se olvida, Él los borra. Él no tiene memoria de tu pecado, pero tú sí. Ese es el amor ilimitado de Dios. ¿Y nosotros debemos de amar como Él amó? Sí. Y la Biblia lo dice en Jeremías 31:3, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y en 1 de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amar es perdonar, mis amados. Amar es a veces tolerar. Y es la convivencia que tenemos en esta congregación. Amarnos mutuamente y también amar a los que nos hacen daño. Esa es una verdad bíblica. Amén. 6 es la bondad de Dios, que todas las bendiciones, estoy resumiendo esta parte, todas las bendiciones de Dios son por su bondad. Amén. Él es bondadoso y nosotros tenemos que ser bondadosos. Ay, voy a tener kilo de amor. Uy, me olvidé. Uy, no, pero mejor hay que darle las cosas más baratas a la iglesia. No, hay que ser bondadosos. Amén. Lo siguiente, el 8, es la misericordia. En Lucas 6:3 dicen, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. La piedad, la compasión, la gentileza, la paciencia, todo ello es parte de su misericordia. Tenemos que tener misericordia por los demás. Y el 9, y con este punto cerramos esta enseñanza, es la paciencia. Dios es paciente. Un atributo de Dios es la paciencia y nosotros debemos de vivir siendo pacientes en el Señor. En Salmos 86:15 dice lo siguiente, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Y en 2 de Pedro 3:15 dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió en la sabiduría que Dios le dio. Paciencia. Y hoy día quiero hacer un llamado a todos ustedes, porque para terminar esta enseñanza bíblica, que me encanta darlas como
como maestro. Pero quiero decirles algo que Dios me pidió el día de hoy para poder hablarles a todos ustedes y poder ministrar, que Él ministre sus corazones el día de hoy. Porque muchos de ustedes, al escuchar los atributos o quién es Dios, de repente han estado teniendo un Dios mental. De repente han creído que Dios es así porque mis padres. Y el peor error que puede pasar en la iglesia es que comparamos la paternidad de Dios con la paternidad que tuvimos o la mala paternidad que tuvimos en nuestro hogar. O la buena paternidad, pero la paternidad de nuestros padres. Yo soy padre y no soy perfecto. Pero Dios es un Padre perfecto y es bueno. Y estos 18 atributos que Dios muestra, los 9 que no lo podemos, nosotros, que no nos los ha dado, y los 9 que tenemos que vivirlos, son parte de la obediencia que usted como creyente debería vivir. Santidad. Usted viviría en santidad porque la Biblia dice que Dios es un Dios santo, amor, la bondad, la misericordia, la paciencia. Usted debería vivir en la soberanía, ser soberano, tener autoridad sobre el hogar, autoridad sobre sí mismo. Pero si no lo ha estado haciendo, o si de repente usted ha querido crear un Dios falso en su mente, no, es que Dios me entiende, es que Dios sabe, es que no, pues yo puedo estar aquí haciendo mi vida porque igual Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, así que yo puedo vivir en amor y puedo amar a todo el mundo, ¿verdad? No, pues Dios me conoce, yo creo a Dios a mi modo, ¿sí? La típica de la sociedad. Vas a predicar el evangelio a alguien y dice, no, yo quiero a Dios a mi modo, yo quiero a Dios a mi modo. Mentira, no puedes creer a Dios a tu modo. Siempre se trató del modo de Él. Y si no estás dispuesto a mirar y vivir en el modo de Dios, el correcto, el real, entonces usted no está viviendo para Dios. Y para ser sincero, como dijo Jesucristo, si me amas, obedeces mis mandamientos, usted no ama a Dios. Te soy sincero. Pero Él nos ama. Él sabe tus debilidades, Él sabe lo que te cuesta, Él sabe lo difícil que es para ti. Él sabe, todos nosotros somos débiles en muchas áreas que Dios tiene que fortalecer. Y parte de ese amor es, yo pelearé tus batallas, yo estaré contigo. Y hoy día es lo que el Señor quiere dar este mensaje con ustedes. Él está contigo, Él puede hacer que vivas en ese orden, pero tú necesitas venir delante de Él y pedirle, Señor, ayúdame. Yo quiero honrarte, no es que no te ame, pero me cuesta. Tienes que decírselo al Señor. Si esta persona eres tú, ponte de pie, que queremos orar por ti en esta mañana. Santo, santo.